Hoy vamos a clavarnos en una idea que la verdad podría cambiar cómo vemos las heridas emocionales. Se trata de un concepto que viene de la investigación académica y que se conoce como las pedagogías del trauma. A ver, antes de entrarle a las definiciones, vamos a quedarnos un momento con esta imagen. ¿Qué transmite? Aislamiento, ¿no? Como un peso enorme. Y es justo el punto de partida perfecto para la gran pregunta que nos lanza el material original. Y la pregunta es esta, así, directa. ¿El trauma se aprende? Suena raro, ¿no? Porque uno siempre piensa que el trauma es algo que te pasa, no algo que aprendes. Pero bueno, justo esa es la idea tan provocadora que vamos a desmenuzar. Vámonos por partes para ir enmarcando esto. La pregunta de fondo sería, ¿es posible que una herida emocional sea en realidad una lección? ¿Una que se aprende sin que nos demos cuenta? Y ojo, esto es súper importante. No estamos hablando de una teoría en el aire, para nada. El autor pone esta pregunta en un contexto muy real, un entorno marcado por una violencia social profunda, generalizada, para ver cómo funciona esto en el día a día. Ok, entonces, para entender bien la teoría, primero hay que entender el salón de clases donde se dan estas lecciones. Y el panorama de violencia que nos describe el artículo es precisamente esa aula. Vamos a ver cómo es. El material de origen nos pone sobre la mesa 11 factores, todos conectados entre sí, que van creando este ambiente. Y hablamos de todo, Desde pobreza y marginación, violencia en casa, hasta la presencia de pandillas, del crimen organizado, la facilidad para conseguir armas, en fin. No es una sola cosa, es todo un ecosistema, uno que termina por normalizar las situaciones más difíciles. Y para que nos demos una idea de la escala de esto, el artículo menciona una cifra estimada, 2 millones de personas. 2 millones involucradas directa o indirectamente con el crimen organizado en México. O sea, no es un problema aislado, es un fenómeno social masivo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El autor argumenta que en un contexto así, la educación de verdad, la que de veras moldea cómo nos comportamos y qué valoramos, no siempre pues en la escuela. Es algo que, como se dice, se mama en los hogares, en la calle, en las familias. Y esto nos lleva a un puente, a una conexión bien sorprendente entre dos ideas que normalmente vemos como que no tienen nada que ver. Pensemos en esto. Por un lado está la pedagogía, que es la ciencia de enseñar, de aprender, una práctica que busca cambiar comportamientos. Y por el otro lado, el trauma, una herida emocional profundísima, con efectos que duran y afectan el bienestar. A simple vista son como el agua y el aceite, ¿no? Bueno, pues el argumento central de este texto es que sí hay un puente, y es uno muy poderoso que conecta estos dos mundos. Y esa conexión es cognitiva. Resulta que tanto el aprendizaje como el trauma pasan por procesos en nuestra mente, procesos cognitivos, que dejan una huella para siempre. El trauma, visto así, no es nomás una herida, es también un conocimiento, algo que se te graba a fuego. Perfecto. Ahora sí, con todo este contexto ya bien puesto sobre la mesa, podemos definir el concepto clave de todo este análisis. Las pedagogías del trauma. La idea es esta. El trauma en sí mismo funciona como si fuera un proceso educativo. Claro, no es formal, no hay un pizarrón ni un maestro, pero enseña. Enseña lecciones muy potentes, de forma inconsciente, que se quedan para siempre. Y se aprenden en el día a día, en esos entornos complicados de los que hablábamos. Esta imagen y la frase del artículo lo explican de una forma brutal. El trauma funciona por debajo del radar, de manera inconsciente, pero, y cito al autor, toma al yo como esclavo, que significa que dicta nuestras reacciones, nuestros comportamientos y ni cuenta nos damos. Entonces, ¿cómo enseña el trauma exactamente? A ver, son varios puntos. 1, aunque no es algo físico, sí controla las reacciones del cuerpo. 2, genera habilidades de supervivencia, casi como reflejos. 3, puede llegar a darle forma a la personalidad de maneras, patológicas. Y 4, que es clave, se vuelve el manual de instrucciones, el modelo a seguir para resolver problemas de ahí en adelante. Aquí hay que hacer una aclaración súper importante. El artículo lo dice muy claro. Pedagogías del trauma no es lo mismo que pedagogía de emergencia. La pedagogía de emergencia son, digamos, herramientas para que maestres y maestros ayuden a estudiantes que han vivido un trauma. Lo que estamos viendo hoy es algo más de fondo. Es una teoría que busca explicar la naturaleza misma del trauma. Ok. ¿Y todo esto, para qué? ¿Qué cambia si vemos el trauma desde este ángulo? ¿Por qué es importante? Bueno, el meollo del asunto es este. Si entendemos el trauma como una forma de enseñanza, nos damos cuenta de que las experiencias difíciles no solo lastiman, sino que educan.
dejan una huella educativa enorme en cómo se forma la personalidad, tanto de una persona como de toda una comunidad. Al final, toda la idea del texto se puede resumir en una sola frase. El trauma tiene un elemento educativo, y ese elemento es fuerte, es inconsciente y es permanente. Es una lección que, una vez que se aprende, moldea en silencio quiénes somos. Y esto, pues, nos deja con una pregunta flotando en el aire, para darle vueltas. Si aceptamos que el trauma es una lección poderosa que se aprende en el salón de clases de la adversidad, entonces la pregunta obligada es, ¿qué otra cosa podemos enseñar en su lugar? ¿Qué pedagogía distinta podemos construir para reemplazarla?